Palabra viva. Déselo fuerte al Señor. Dios es bueno y su misericordia por todas las generaciones. Vamos a entrar de inmediato a la palabra. Recordarle que el Señor es quien nos escoge, el Señor es quien nos llama, el Señor es quien nos salva, pero alguien tuvo que pagar por nuestra salvación. Y ese fue nuestro amado Jesús. Y de Él queremos hablarles en esta noche. De Jesús, el autor y consumador de la fe. El Señor ha venido hablando en los últimos tiempos sobre la sabiduría de Dios. Que andemos en sabiduría, que seamos sabios en toda nuestra manera de vivir. Pero para ser sabios, para que esa sabiduría llegue a nuestras vidas y cobre vida en nosotros, tenemos que aplicar principios fundamentales. Y en esta noche vamos a ver algunos principios, que es lo que el Señor me ha dado para poder nosotros vivir conforme a como Él demanda, a como Él quiere. Y vamos a la palabra. Vamos a Filipenses 2. Vamos a leerla acá. Del 1 al 8. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y dice el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Aleluya. Aquí el apóstol Pablo está hablando de una iglesia muy amada, una iglesia que era más gentil, pero que estaba en una dirección, que amaba la obra del Señor. Incluso el apóstol declara que ellos, sin él pedirle nada, sostenían, le mandaban aún sus prisiones la ofrenda y siempre estaban atentos a lo que necesitaba el apóstol. Pero para entrar en contexto de por qué el apóstol dice en el verso 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Vamos a volverlo a repetir hasta el 4. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El apóstol era porque él en sus prisiones, como él estaba preso, esta carta fue escrita de la prisión,
escuchaba decir. Y vamos a verlo para entrar en contexto, para saber por qué el apóstol dice, si hay, por tanto, si hay alguna consolación, como si no hubiera ni misericordia, y esa era una iglesia misericordiosa, pero había algo que obstaculizaba. Y vamos a verlo en el capítulo 1, déjame buscarlo acá, del 15, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pero osando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la... Vamos a leer aquí. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante de toda manera, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Me gozaré aún. A esta iglesia, por eso es que el apóstol Pablo dice, si hay alguna consolación, si hay alguna misericordia, sí, eran misericordiosos, había consolación, pero había un obstáculo que en Apocalipsis también el Señor lo resalta sobre esta iglesia. Incluso esta iglesia era tan amada que el Señor no encontró, vamos a decir, nada que reprocharle, porque era una iglesia que estaba enfocada. Vamos a Apocalipsis 3, vamos a leerlo a través de la palabra, para entonces entrar, para ver el contexto aquí. Apocalipsis 3 del 7, a la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Era una iglesia bien amada del Señor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tiene, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. Ahí vimos el contexto, porque el apóstol le dice del 1 al 4, todo esto. Pero la palabra entra ahora, que es del 5 al 8. Lo que el Señor, eso fue para entrar en contexto, para ver, para saber por qué el apóstol decía esto de la iglesia. Que si hay algún, como por ejemplo, si yo dijera así, si hay algún misericordioso aquí, claro que sí, que hay misericordioso. Entonces, ese era el contexto. Entonces, vamos a la palabra, el 5, que aquí entonces el apóstol entra y le dice, haya pues en vosotros este sentir que es también en Cristo Jesús.
después de todo esto, del 1 al 4, entonces, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir de Cristo? Y esta es la palabra. El sentir de Cristo. El sentir de Cristo es la unidad. Y dice que predicaban por contiendas también. Pero el apóstol Pablo, un hombre maduro, un hombre entendido, decía, sea por contienda o por vanagloria, si predican a Cristo, aún me gozo, porque está el nombre del Señor, se está pronunciando aún el nombre del Señor. Así en este tiempo debemos de ver, porque vemos tantas cosas por las redes, que debemos de usar y ser maduros y decir, bueno, no comparto, pero lo respeto. Lo que también el apóstol Pablo quiso decir aquí, no comparto, pero lo respeto. Pero a ustedes, a lo que se le ha revelado, haya sentir que hay en Cristo Jesús, haya una misma dirección, un mismo propósito, una misma fe, una misma misericordia, que anden unánimes, que no anden uno por un lado y otro por el otro, sino que prediquen a Cristo conforme a como está establecido en la palabra, conforme a como se le ha instruido. Entonces, en Juan 3:16, el Señor me llevó a este texto, digo yo, y este texto, este verso, porque hay algo que pude entender. Y mire que hasta se ha predicado, yo he predicado de ese texto y he hablado de Juan 3:16, que nada más hacemos énfasis en el amor, nos enfocamos en el amor, y es verdad, ahí es manifiesto el amor del Padre, pero no vemos que hay algo más, que es la obediencia del Hijo. Y respecto a esa es que queremos hablar en esta noche. Respecto a la obediencia, en 4 ejes fundamentales. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué la salvación vino a nosotros? ¿Por qué el Padre, cuando mira al mundo, la perdición del mundo, se entristece? Dice, wow, tendré que eliminarlo, porque dice la palabra que el corazón del hombre iba de continuo hacia el mal, iba de continuo al pecado, iba de continuo a hacer los malos y a pecar y a andar en desenfreno, y el Padre sufriendo esto, y el Hijo estaba ahí con el Señor. ¿Por qué? Porque Él estaba desde el principio. Entonces el Hijo, viendo el sufrimiento del Padre, le dijo, Padre, yo pagaré. Hazme cuerpo, yo pagaré. Y ahí que vemos la obediencia. Entonces, lo que me dice a mí que el amor y la obediencia van de la mano. El amor del Padre se manifestó para con el mundo. ¿Cómo? Entregando a su Hijo unigénito. Pero la obediencia del Hijo es la que sella. La obediencia del Hijo es la acción. Como podemos ver, por eso me llegó una frase, que toda visión sin acción es emoción. Visionó que ese mundo se estaba perdiendo, pero ¿cómo lo rescato? Miro para acá, miro para allá, no encuentro a nadie que pueda darme esta ofrenda. Dijo el Hijo, que era el único que podía hacerlo. Padre, yo iré, yo pagaré. Y por eso vamos a ver qué costó nuestra salvación. El grado de obediencia que costó hoy nosotros decir que Jesucristo es nuestro Señor, que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo es el amo y Señor de nuestras vidas. Y vamos a ver todo lo que padeció el Señor, o parte de lo que padeció el Señor, como lo relata Isaías 53. Isaías 53, del 1 al 7.
Dice, ¿quién ha creído a vuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de carne, el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado, aquí entra, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Como dice, escondimos de él el rostro, mirando hacia otros lados, para ni verlo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, como ovejas cada cual se apartó por su camino. Mas, aleluya, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, oh santo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Costó nuestra salvación. A nosotros nos salió gratis, pero al Padre le costó al Hijo. Aleluya. Eso padeció el Señor por causa nuestra. Ese es el precio de la obediencia. Mientras el pastor Upia presentaba el culto, dije yo, oh Señor, gracias. Cuando él dijo que durante los primeros 15 años venía mojándose a la iglesia en tiempo de lluvia, no importaba cómo estuviera, y venía al culto. Eso es pagar un precio. Pero eso es el precio de la obediencia. Porque muchas veces nosotros decimos, hay que pagar un precio. Yo en particular no uso mucho esa palabra, porque ya Cristo pagó el precio por cada uno de nosotros. Nos toca a nosotros obedecer. Entonces entra el precio de la obediencia. Porque muchas veces queremos hacer la cosa a nuestro modo, pero no es como nosotros digamos, es como el Señor mande. Y la Biblia dice, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y eso me ministró cuando el pastor Upia presentaba el culto. Digo, wow. Y me trajo a memoria muchas cosas. No las voy a decir, pero me trajo a memoria muchas cosas. Digo, Señor, gracias. Entonces, el precio de la obediencia a Jesús le costó el vituperio, los azotes, que aunque lo denigren, hay muchos hombres de Dios que que pagaron un precio, como por ejemplo Oseas, por obedecer al Señor. Cuando el Señor le da un mandato, cásate con una prostituta. En un tiempo donde, ya usted sabe, donde la mujer ramera tenía que estar apartada. Y él le dice, cásate con ella y ámala. ¿Cuánta crítica nos recibió el profeta? Murmuraciones, mira este. No lo dice la Biblia, supongo, eso es suponiéndolo yo. Mira este, como quien anda. Un profeta de Dios. Y es que no tiene discernimiento. Él no sabe con quién es que anda. Mi hermano, hay muchas veces que Dios, para mostrar, para enseñar, tiene que procesar.
para enseñar algo tiene que procesar. Entonces, los profetas escogidos por Dios tienen que vivir el proceso de Dios. Vivir lo que Dios siente para entonces poder ir al pueblo. Abraham se considera el padre de la fe. Cuando Dios le dijo, dame a tu Isaac, a quien tú amas, había un precio que pagar. Pero ¿cuál es el precio? El precio de la obediencia, obedecer a Dios. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció al Señor. Estoy más que seguro que a uno de nosotros como padres nos dice, mire, tiene que entregarnos a tu hijo para pasarlo por la guillotina. Bueno, vienen todos los argumentos, vienen todas las palabras. Bueno, vamos a ver qué hacemos, porque mire, ¿y usted cree que no hay otra manera? ¿Usted cree que...? Pero cuando Dios manda, es porque ya tiene la salida. Ya Dios tenía una salida para cada uno de ellos. Tenía una palabra para el pueblo cuando procesó. O sea, tenía una palabra para Abraham cuando le pidió a su Isaac. Entonces, así con cada uno de nosotros. Cuando el Señor nos demande, debemos de obedecer. Debemos de obedecer. No argumentando. Me acuerdo siempre de cuando di el módulo de autoridad espiritual, que el pastor Upia me lo impartió. Hay un párrafo que dice, calle el opinador. Porque muchas veces como hijos de Dios argumentamos mucho. Y hasta querer cambiar lo que Dios ha dicho. Entonces no. Cuando andamos en obediencia, el mismo Dios es quien nos fortalece, quien nos ayuda, quien nos capacita, quien nos lleva al lugar donde Él tiene que llevarnos. Por eso el precio de la obediencia. Jesús pagó el precio de la obediencia y fue exaltado, dice la palabra, hasta lo sumo. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, pero hubo un precio que pagar. Porque nada llega volando. Lo único que llega volando es algo que no quiere nadie que le caiga encima. Cuando pasa un ave, ya usted sabe. Sino que hay que pagar un precio para eso. Para obtener en Dios lo que Dios demande de nosotros, hay que pagar un precio. El precio de la obediencia. Seguimos. Mateo 26, 39, 42. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y del 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Lo que me da a entender que la obediencia va atada a la voluntad de Dios. No podemos andar en voluntad de Dios si no andamos en obediencia. Al igual que no podemos andar en obediencia invalidando la fe, como el ejemplo de Abraham. Por eso Abraham fue bautizado como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque en la obediencia cuesta. La obediencia requiere de un sacrificio. Son 4 pilares que están: la obediencia, el servicio, la humildad y el ejemplo.
Seguimos con el servicio. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Costó. Lo que también me dice que el servir a Dios cuesta. Que no podemos tomar el servicio a Dios como, vamos a decir en buen dominicano, como un relajo. No, cuesta. Servir a Dios cuesta. ¿Pero qué cuesta? Todas van concatenadas. Cuesta obediencia. Porque la obediencia está encima y todas las otras derivan de ahí. Derivan de la obediencia. ¿Por qué? ¿Por qué el servicio cuesta? Porque el Hijo de Dios fue quien vino primero a servirnos. Pero no solo a servirnos un plato de comida, no, vino y dio su vida por nosotros para rescatarnos a través de la obediencia, a través del servicio. Como dice la palabra, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Por eso vuelvo y les repito, la salvación a nosotros no nos costó nada, pero a Dios le costó el Hijo y a Cristo le costó su vida. Una vida santa para venir a pagar por los impuros. Se despojó de su gloria, como dice en el verso 6, para venir a servir a una humanidad perdida. ¿Por qué? Porque había un propósito que cumplir. Había una palabra que estaba sobre él. Cuando le dijo, Padre, dame cuerpo, yo iré, yo pagaré. Entonces, todo ese padecimiento, todo ese sufrimiento es para llevarnos a un punto, a la salvación de nuestras almas. Entonces, ¿cómo no agradecerle al Señor? ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no entregarnos a Él? Si Él se entregó primero, si Él dio su vida por nosotros, si Él fue vituperado, fue lacerado de tantas maneras. Pero como dice en Isaías, no abrió su boca, no argumentó, porque había un propósito que cumplir. Había un mandato de parte de Dios para él. Seguimos. Juan 12, 26. Esto es donde el Señor da una promesa. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Nuestro servicio no es en vano. El servicio al Señor no es en vano. El Señor paga y paga bien. El Señor paga y paga bien. Porque a cada uno le dará conforme a su justa justicia. Por eso de la parábola del sembrador, a cada uno, el que llevó, el que lo enterró fue el único que no recibió. Pero después, todo el que lo puso a producir, le dijo, entre al gozo de tu Señor. Entra al gozo de tu Señor. Entonces, ¿qué nos quiere decir? ¿Nos deja dicho la palabra? Que nuestro servicio a Dios, en el tiempo establecido por Él, Él os va a recompensar. ¿De qué manera? Él la sabe. Porque muchas veces pedimos una cosa, pero el Señor nos tiene otra. Muchas veces pedimos, Señor, dame, vamos a suponer, una bicicleta. Y el Señor le tiene tremenda jipeta. Porque el Señor paga
y paga bien. Pero ¿cómo el Señor paga y paga bien? Cuando andamos en obediencia. Porque para recibir la bondad de Dios en su plenitud, tenemos que andar en obediencia. No es que Dios no nos sustente. Dios nos sustenta porque es un Padre bueno, es un Padre misericordioso. Pero cuando andamos en obediencia, Él desata el cielo. ¿Por qué? Porque la obediencia le facilita a Dios cumplir el propósito. Y cuando andamos en su propósito, conforme a su voluntad, y entramos en obediencia, el Señor desata sobre sus hijos abundantes bendiciones. No hablo de bienes materiales, porque muchas veces creemos nada más en los bienes materiales. Abundante en salud, abundante en que no le falte, en que necesita y viene el Señor más envía uno, mira, ve donde fulano, llévamele esto. Todo eso son parte de la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no nos prometió hacernos ricos. El Señor prometió suplir nuestras necesidades. Entonces, conforme a cómo vayamos entregando, como vayamos andando en obediencia, el Señor va moviendo, el Señor va dando, el Señor va quitando también. Porque también el Señor va quitando todo lo que no sea de su agrado para que andemos aún más adentro, más adentro. Entonces seguimos. Segundo, el servicio. Por eso, siervos de Dios, no se detengan para servir al Señor. No se detengan. Que el Señor en su misericordia es quien los sostiene. No es igual un siervo o un servidor a uno que no sirva. Me trae a memoria el verso del pastor Carlos, que siempre lo repite. Que el Señor hará diferencia entre el que le sirve y no le sirve. Entonces hay galardón en el servicio a Dios. Somos galardonados, somos hasta aún bienaventurados. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. No estamos sirviendo a un político X, vamos a decir. Que muchas veces por servir a un político, muchos hasta se deflecan. ¿Sí? Ahí viene fulano. Póngase aquí, póngase aquí. No, estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, que está por encima de todos los dioses de la tierra. Aquel que mandó y existió, aquel que dijo fue hecho, aquel que extendió su brazo de misericordia sobre nosotros. Y por su gracia hoy podemos decir, Abba Padre. A Él servimos. Por eso nuestro servicio no es en vano, pueblo. El servicio a Dios no es en vano. Seguimos. Vamos al verso 8 de Filipenses. La humildad. Dije que solamente son 4 lo que el Señor puso en mi corazón. Son muchos del sentir de Cristo. Porque estamos hablando respecto al sentir que hubo en Cristo Jesús, que haya también en nosotros. El sentir de Cristo, la obediencia, la humildad, el servicio. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y esa humillación fue hasta la muerte. Muerte de cruz. Una muerte que en ese tiempo dice la palabra que maldito aquel que muriera en un madero. Pero Jesús convirtió esa maldición en bendición. Porque el Señor sabe invertir los malos
por lo bueno. Lo que nos indica a nosotros que debemos de ir dejando todo lo que no le agrada a Dios en nosotros, despojándonos de todo eso que no le agrada a Dios, de la ira, del enojo, como dice la palabra, de la contienda, de la vanagloria, del orgullo. De todo eso tenemos que irnos despojando. Porque si el Señor, en el verso 6 dije que se despojó, es para evidencia de que nosotros también debemos de despojarnos de muchas cosas. ¿De cuáles? De las que no le agradan al Señor. Él se despojó de su gloria, de su magnificencia, de estar a la diestra de su Padre para venir a padecer por nosotros. Entonces, ¿a cambio de qué? A cambio dio la obediencia a su Padre. Y para que hoy el mundo tenga redención a través de su sacrificio. El mundo consigue el perdón de pecado a través de su sacrificio. Entonces la obediencia a Cristo conviene. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprender de mí. Lo que nos dice que la humildad se aprende. Muchas veces decimos, no, que yo soy así. No. El Señor nos capacita para aprender. Si el Señor dice que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón, es porque la humildad se aprende. Porque a Dios no le agrada la altivez, sino que el humilde agrada su corazón. El humilde quien conquista su corazón. Porque el que se humilla será exaltado, y quien se exalta será humillado. Entonces dice la palabra, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad no viene del pensamiento. La humildad se requiere que venga del corazón, de aquí. Una persona humilde, quien se deja guiar, quien se deja enseñar, quien se deja capacitar. Una persona humilde es quien reconoce también sus errores. Tiene la humildad para reconocer cuando se equivoca. Tiene la valentía. Entonces, todo eso el Señor dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque el Señor lo que ve es el corazón. Cuando dije ahorita que se me pasó esa ahí, que el Señor nos capacita para aprender, que nos dejemos enseñar. Esta casa tiene una visión. Cuando me llegó la frase del Señor ahorita, que la tenía pendiente, y ¿alguien se la sabe? Somos una gran familia, unida para amar y servir a Dios, comprometida con alcanzar al perdido y equiparlo hasta que tenga el carácter de Cristo. Entonces, como casa espiritual, tenemos una visión. Pero ¿cómo sé que andamos conforme a la visión y no en una emoción? El énfasis en los discipulados, el énfasis a lo matutino, el énfasis a congregarnos, el énfasis a que estemos buscando el rostro de Dios. ¿Qué nos están haciendo? Nos están equipando, nos están preparando, nos están enseñando, nos están guiando. Entonces, ¿cómo entramos aquí? Con claridad. Por eso es que la visión que está allá adelante, es bueno que todos la sepamos. Para que podamos entender, vamos a decir para que podamos, ¿por qué es el pastor y los pastores hacemos énfasis? Y mandamos los mensajitos, mire, tenemos discipulado, tenemos oración,
tenemos esto, tenemos lo otro. Es porque ahí nos vamos capacitando, el Señor nos va preparando, el Señor nos va enseñando. Entonces debemos de ser ¿qué? Humildes para recibir en el espíritu correcto esa instrucción, esa capacitación, porque quieren formar el carácter de Cristo en nosotros, para que podamos reconocer, para que podamos entender cuánto costó y no tener la sangre del Cordero por inmunda. ¿Por qué? Porque solamente lo que somos instruidos, lo que somos capacitados, lo que podamos entender, es que podamos entender lo que esto representa. Lo que representó el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Lo que representó que Él viniera a servirnos. Lo que representó que Él se humillara hasta lo sumo. Lo que representó que Él viniera y padeciera por nosotros. Pero ¿cómo podemos saberlo? Cuando nos dejamos enseñar. Porque el Señor lo que quiere es que vayamos conociéndole cada día más. Por último, ejemplo. Juan 13, de 15 a 17. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Ejemplo. ¿Cuál es nuestro ejemplo a seguir? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Él es nuestro mayor ejemplo a seguir. El texto que a mí, desde que el Señor me llamó a esta casa, fue Hebreo 12:2. Me marcó. Y lo hice mío. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ese texto, si lo hacemos nuestro, es que nos va a ayudar a tener la mirada en Él siempre, respetando a nuestros líderes, valorándolo, pero nuestra mirada tiene que estar en Él, no poner nuestra confianza en hombres, sino en aquel que padeció, que pagó por mí y por ti en la cruz del Calvario, en aquel que nos rescató con su brazo de misericordia. Y hoy podemos decir, soy salvo por su gracia. ¿Por qué? Porque la Biblia declara que todos los hombres fallamos. Entonces, si ponemos nuestra confianza en el hombre, el día que ese hombre falló, se dañó el propósito. A correr. No, nuestra confianza tiene que estar en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Entonces, eres nuestro ejemplo a seguir. ¿Para qué? Para que andemos en obediencia, en humildad, en sujeción. ¿Por qué? Porque Él lo hizo primero. Primera de Pedro 2:21. Para terminar. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuál es la pisada que debemos de seguir? La pisada de Cristo, el ejemplo de Cristo, porque Él, su misericordia, su amor, su fidelidad, que eso cobre vida en nosotros, la compasión, todo eso es sentir de Cristo. Todo eso se entra en el sentir de Cristo, en la palabra que estamos exponiendo, el sentir de Cristo, que haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El sentir de la obediencia, el sentir de la humildad, el sentir del perdón. Todo esto, el sentir del ejemplo. Vamos a leer algo que escribí para terminar.
El sentir de Cristo es que su pueblo caminemos en obediencia. Que la humildad de Cristo refleje en nosotros su Hijo. Que nuestros servicios reflejen la excelencia dentro y fuera, porque servimos a Dios no solo en los templos, sino en el lugar que Él nos ha puesto a cada uno de nosotros para representarle. Somos representantes de Cristo, donde quiera que estemos. Entonces nuestro servicio a Dios no depende de un lugar X, depende de donde Él nos envíe, de donde Él nos tenga, donde Él nos lleve. Aquí dice, ayúdanos a dar buen testimonio, a predicar con el ejemplo, para que los que no conocen puedan conocerle a través de nosotros. Amén. Esa ha sido la palabra. Entonces, en el verso 3:16, vuelvo y recalco. El Señor Jesús se sometió a la obediencia por causa nuestra, para obediencia, para agradar al Padre, pero que para que nosotros podamos tener salvación en Él. ¿Cuál es lo único que debemos de hacer? Seguir las instrucciones del Señor y obedecer lo que Él nos ha ordenado, lo que Él nos ha puesto por hacer, lo que Él demande que hagamos. ¿Por qué? Porque Cristo es y será el Rey de Reyes y Señor de Señores por toda la eternidad. Amén. Que Dios le bendiga. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.